Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Esperando que se encuentren súper bien. Me ayudan encendiendo las camaritas, por favor. Les voy hasta mientras compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar el día de hoy. Ya, me confirman si ya se puede visualizar, por favor. Sí, ya se puede ver. Ok, el día de hoy vamos a seguir con la continuación de la clase del día de ayer. Hablábamos sobre una fuerza, entonces la fuerza se llama gravitatoria, el momento angular y leyes de Kepler. Cuando hablábamos de la fuerza gravitatoria, ¿cuál es la constante que se habla aquí? ¿Recuerdan? Luis, ¿qué dijo? No la entendí. ¿Cuál es la constante que hablamos cuando hablamos de la fuerza gravitatoria? La ley de Kepler. No, la constante. ¿Cuál es la constante? ¿Recuerdan cuál es la constante? El numerito que no cambia. Cuando hablamos de fuerza gravitatoria, ¿de qué Ah, estamos sí, hablando? 6,674 creo que era. Ya, sí, también. Newtons. No, Hablamos. por 10 a la -11 newtons. Ajá. A ver, también hablamos de la gravedad, ¿no es cierto? Es una fuerza que nosotros tenemos para vivir y todo por el estilo. Entonces, la fuerza gravitatoria en este momento angular y las leyes de Kepler vamos a ver. Hablando de esto, como les decía, hablaba también Amanda, esa es la constante gravitatoria. También tenemos la gravedad, que es otra cantidad, y por el motivo de que es 9,881. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, hemos visto que para deducir las leyes del movimiento planetario, Kepler consideró que existía una fuerza atractiva entre el Sol y cada planeta. Ahora sabemos que las características de esta fuerza vienen determinadas por la ley de la gravitación universal de Newton. La fuerza gravitatoria con que se atraen dos objetos es un ejemplo de la fuerza central. La fuerza gravitatoria es una fuerza central. ¿Por qué será central? ¿Por qué dice que la fuerza gravitatoria es central, chicas? Porque nos lleva al centro de la Tierra. Excelente, porque nos lleva directamente al centro, ¿no? Una fuerza central es aquella que va siempre dirigida hacia el mismo punto y lo que es mismo aquella que se va dirigida a lo largo de la línea que une los objetos que interactúan. Observemos la figura del margen que la fuerza gravitatoria es paralela al vector de posición del planeta respecto al Sol, por lo que su momento de fuerza en la relación con el Sol será nulo, es decir, cero. eh, Momento de la fuerza es igual a la fuerza por el radio por el seno del ángulo, que esto es igual a su vez por la fuerza por el radio por el seno de 180 grados, que es igual a cero. Entonces, finalmente, de acuerdo con el teorema de conservación del momento angular, al ser nulo al momento de la fuerza gravitatoria, deducimos que el momento angular del planeta con respecto al Sol permanecerá constante, es decir, no va a cambiar. Ahora bien, el momento angular es una magnitud vectorial, de manera que si permanece constante, deberán ser constantes su módulo, su dirección y su sentido. Consideremos por simplicidad que la órbita del planeta es circular. Entonces, si el módulo del momento angular es constante, se cumple que, en este caso, el radio por el movimiento por el vector y es una constante. Si consideramos el valor del momento angular en el afelio, punto de órbita más lejos al Sol, y por el perihelio, punto más cercano, entonces quedaría como que el radio de A por el volumen de A es igual al radio de P por el volumen de P, porque aquí se anularían las masas. Observemos que se trata exactamente de la tercera ley de Kepler, la constante de proporcionalidad, que en ella aparece depende de la gravedad y de la masa del Sol, y no de las características del planeta. Kepler afirmó que la constante debía ser la misma para cualquier planeta del sistema solar. Ahora, ¿por qué la gravedad? ¿Por qué? Escúchenme, ¿por qué la gravedad no depende, perdón, depende de la masa. Depende de la masa. ¿Por qué la gravedad depende de la masa? Porque es proporcional a la atracción hacia el sol. ¿Cómo?
Mientras más masa hay más gravedad porque hay más fuerza que atraer, ¿me explico? Mientras más masa, hay más fuerza, dice. Más Como fuerza gravitatoria. ¿Me ya. explico? Ya, en efecto, no, pero pasa que, por ejemplo, yo estoy pesando 70 kilogramos y en este caso Amanda pesa 60. Pasa que como yo soy grande, más grande, además de que tengo una fuerza de gravedad mayor, yo puedo atraer al pequeño, que en este caso es Amanda, ¿no es cierto? Entonces puedo atraer, pero al contrario no. ¿Por qué? Porque es una fuerza gravitatoria muy pequeña a la que nosotros estamos, en este caso, atrayendo, ¿ya? Entonces yo no puedo atraer algo sabiendo que yo soy más pequeña que esa masa. Entonces, por eso tiene una especie de relación con la gravedad. Vamos a ver. Nos dice que la expresión obtenida nos indica que cuanto más lejos se encuentre el planeta del Sol, menor deberá ser su velocidad y viceversa. Así que queda justificada la segunda ley de Kepler. La dirección del momento angular es constante, es decir, que no va a cambiar. Entonces, los vectores de posición y velocidad del planeta deberán estar siempre en el mismo plano perpendicular a la longitud. Por lo tanto, las órbitas son planas, cada planeta se mueve siempre en el mismo plano orbital. ¿Ya? ¿Qué era una órbita? ¿Recuerdan cómo es el movimiento orbital? ¿Cómo es el plano orbital? ¿Cuál es el movimiento orbital? Excelente, sí. Si en el sentido del momento angular es constante, el sentido del giro de cada planeta deberá siempre ser el mismo, es decir, como estaba haciendo Amanda, es un movimiento orbital. Para terminar, podemos deducir que la tercera ley de Kepler, no sé, por favor, no quiero que se confundan las tres leyes de Newton con las tres leyes de Kepler, esas son diferentes. Las de Newton está más dirigida hacia qué, ¿recuerdan? Las leyes de Newton está dirigida hacia qué más. La aceleración, la masa y no, la fuerza. La fuerza, ¿ya? Las leyes de Kepler está dirigido hacia más como la gravitación, es decir, más los planetas. Las leyes de Newton, en cambio, vienen a ser por fuerza. ¿Ya? Si el sentido del momento angular es constante, el sentido de giro de cada planeta deberá siempre ser el mismo, es decir, constante, no va a cambiar. Para terminar, podemos deducir la tercera ley de Kepler, que nos dice que a partir de la ley de la gravitación universal de Newton, es sencillo si tenemos en cuenta que la fuerza de atracción gravitatoria entre el Sol y el planeta es la fuerza centrípeta. ¿Qué me quiere decir centrípeta? Central, que mantiene a este en su órbita circular del movimiento circular uniforme en periodo del tiempo. Veamos, la fuerza por la es igual a la fuerza centrípeta, que esta a su vez es igual a la gravedad por la masa, igual la masa 1 por la masa 2 sobre el radio al cuadrado. También es igual a la masa por el volumen al cuadrado sobre el radio. Entonces se me van las masas y se me va el radio. Me quedaría que la masa 2 o la masa central por el volumen al cuadrado sobre el radio. Ojo que todo esto tenemos que multiplicar por la gravitación, porque todo viene por base de la gravitación. Si yo no tengo gravitación, pasaría que no tendríamos un sistema solar más ordenadito, se puede decir. ¿Ya? Cada uno iría por su lado, sale expulsado o alguna situación. Ahora, sigamos con el campo gravitatorio. ¿Qué sería el campo gravitatorio, chicas? ¿Qué se imaginan cuando yo les digo campo gravitatorio? Una zona en la que actúa la gravedad. Una zona donde actúa la gravedad. Ajá, en efecto es de eso. Ya. Es como que, por ejemplo, eh, no sé si ustedes han visto esta película, ¿cómo se llama? Ah, ya, Crepúsculo, ¿ya? Donde Bella, creo que me parece que se llama la muchacha, tiene una fuerza de protección, ¿no es cierto? Y ella, desde una cierta cantidad de distancia, ella puede proteger a la persona a quien está dirigida esa protección.
si recuerdan esa partecita. Algo así funciona el campo gravitatorio con nosotros. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque quiero que tengan en su imagen cómo funciona. El campo gravitatorio es eso, hasta dónde yo puedo llegar. Por ejemplo, yo soy una persona y tengo mi energía y tengo mi gravedad, y yo digo que pues Amanda y Génesis van a tener mi gravedad. Y yo voy a mandar ese campo hacia ustedes, ese campo de protección. Si el Sol es capaz de atraer planetas situados a millones de kilómetros, es porque debe provocar una perturbación en el espacio que le rodea y que causa una fuerza que atractiva, es decir, le va a atraer la fuerza de atracción gravitatoria entre él y los planetas. Un campo es la perturbación que una partícula produce en el espacio que lo rodea y que hace que otra partícula de las mismas características se vea afectada por la presencia de la primera. Observemos que las interacciones no tienen lugar directamente entre las partículas, sino entre cada una de ellas y el campo producido por otra. El campo gravitatorio es una perturbación que la partícula genera a su alrededor por el hecho de tener masa y que actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. Así, una masa que se encuentra cerca de otra masa se hallan dentro del campo gravitatorio generando por esta. Este campo gravitatorio generado en cada punto del espacio, también llamado intensidad del campo gravitatorio, se define como la fuerza gravitatoria que se ejerce sobre la unidad de masa situada en el punto. ¿Qué me quiere decir esto? Esto me dice que si, por ejemplo, yo tengo una persona al lado mío, a una cierta distancia tenemos una fuerza gravitatoria, ¿ya? De atracción. No quiere decir que esa persona se va a pegar a mí, no, simplemente es un campo gravitatorio que todos ejercemos aquí. Vamos a ver, la gravedad es igual a la fuerza vectorial sobre la masa, también menos la constante de la gravedad por la masa por otra masa sobre el radio al cuadrado sobre la otra masa. Esto se me va, me queda que el vector de la gravedad es igual a menos la constante de la gravedad por la masa 1 sobre el radio al cuadrado. O también tenemos la unidad de medida al cuadrado, que es vectorial. La gravedad es igual a a la constante de la gravedad gravitacional, a la fuerza gravitacional, por la masa sobre el radio al cuadrado. ¿Hasta aquí está súper entendido o no entendieron algo para volver a explicar o ponerles algún ejemplo? ¿Está entendido, chicas? ¿Me confirman, por favor? Ya ya tenemos. Listo, Amanda. Génesis, ¿está entendido? Sí. Listo. ¿Qué era el campo gravitatorio, Génesis? Cuénteme. No importa que se equivoque. Ese ahí era el ejemplo como el que puso Amanda, que era el que da vuelta. No. ¿Qué era el campo gravitatorio? Michael, tal vez usted sabe qué es el campo gravitatorio. De eso estamos hablando el día de hoy. ¿Qué es el campo gravitatorio? Mande mis. ¿Usted sabe qué es el campo gravitatorio? ¿Tiene idea de qué es el campo gravitatorio? No. Ya de eso estamos hablando el día de hoy. Amanda, usted sí comprendió qué es el campo gravitatorio. Explíqueme. El campo gravitatorio es un lugar en el que actúa la fuerza por la perturbación de las partículas. Ajá, excelente. Lo que yo les ponía de ejemplo de este crepúsculo, que la chica alzaba como una protección a las personas que necesitaba. Lo mismo pasa con el campo gravitatorio. La gravedad se extiende hasta una cierta cantidad de terreno, se puede decir. De la expresión anterior podemos extraer las siguientes conclusiones. Mil disculpas. El campo gravitatorio tiene carácter vectorial, atractivo y central. Quiere decir que primero, de alguna manera, este va a atraer hacia su centro. Esto va dirigido hacia la masa que lo crea. Por ello, podemos representarlo gráficamente mediante líneas de la fuerza, que son las líneas imaginarias que describen el movimiento de una masa sometida al campo gravitatorio. Son radiales, nacen de un infinito y terminan en la masa que crea el campo. La unidad que se expresa es de newton por kilogramo a la menos 1 o metro por segundo a la menos 2. El efecto de un campo gravitatorio sobre una masa es el que acelera en dirección a la masa que lo crea. Es decir, si yo soy un planeta gigante, grande, yo voy a crear algo, por ejemplo, un planeta hijo, que ese va a ser mi hijo. Yo voy a traer a ese hijo.
más no al revés. Eso es lo que me está diciendo. El valor de la aceleración debido al campo gravitatorio que la Tierra crea a su alrededor es de 9.8 metros por segundo al menos 2, solo para zonas muy cercanas a la superficie de la Tierra. Vamos a ver un ejemplo. Lo comparo a los vectores del campo gravitatorio terrestre en el polo norte y en el ecuador. Las distancias de ambos puntos del centro de la Tierra son respectivamente 6.353 y 6.378 kilómetros, perdón. El campo gravitatorio terrestre en la superficie determina la masa de la Tierra y de la distancia de su centro. ¿Qué tengo aquí? La masa de la Tierra que es constante. Ojo con eso. ¿A qué me refiero con constante, Génesis? Que es algo muy común. No, algo que no cambia. ¿Ya? Constante quiere decir algo que no va a cambiar. La masa de la Tierra es algo constante. Eso siempre va a valer 5.98 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Ya? Eso siempre va a ser constante. El radio 1 es de 6.353 por 10 a la 6 metros y el radio 2 es de 6.378 por 10 a la sexta metros y la constante de la gravedad es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons, metro al cuadrado por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? La resolución es que los valores del campo gravitatorio terrestre en ambos puntos serán que tenemos la gravedad 1 y tenemos la gravedad 2. Aplico la misma fórmula, chicos. En este caso tenemos la masa de la Tierra y el radio 2. En este caso también, perdón, el radio 1 y este es del radio 2. Las dos serán al cuadrado. Entonces yo al que momento que reemplazo fórmula, se me van los kilogramos, se me van los metros y simplemente lo que hago es multiplicar, dividir, dependiendo de la jerarquía de operaciones que voy a realizar y me saldría que el uno es 9.87 metros por segundo a la menos 2 y el otro es 9.81 metros por segundo a la menos 2. ¿Está entendido cómo se realiza esto, chicos? O de alguna manera les detallo un poquito más. Me comento. Por favor, me confirmen. Yo sí entendí. Listo, gracias. La gravedad es mayor que el polo norte, ojo con eso, pues está más cercana al centro de la Tierra que en el Ecuador. Entonces, por eso nos está diciendo que 9.87 metros por segundo y 9.81 metros por segundo a la menos 2 nos dice que está más cercana el polo norte, ¿no? Al Ecuador. Vamos con la otra. Peso del cuerpo. Aunque en el lenguaje coloquial hablamos distintamente de la masa y del peso, desde el punto de vista de la física son conceptos totalmente diferentes. Masa y peso son totalmente diferentes. En la física, ojo, no estoy hablando de que si el cuerpo, la masa corporal o alguna situación, no, simplemente en la física es diferente, aunque para mí en la vida cotidiana también es diferente porque la masa es una propiedad inerte a todos los cuerpos en los que tienen una cuenta su cantidad de materia. La masa inercial caracteriza la tendencia del cuerpo a oponerse al cambio de su estado en movimiento. Llamamos en cambio peso de un cuerpo a la fuerza con la que la masa de dicho cuerpo es atraído por la Tierra, debido a la influencia del campo gravitatorio terrestre. ¿Es o no es diferente? Incluso para la vida cotidiana es diferente. Ahora, que el peso dependa de mi masa es muy diferente, ¿ya? Son una relación bastante estrecha, ¿ya? La masa simplemente es la propiedad inerte que yo tengo y el peso es la fuerza con la que me atrae mi masa, ¿ya? No es lo mismo. Es como, por ejemplo, yo de masa tengo 70, peso 70, ¿no? Pero esa es mi masa. Ahora, ¿cómo yo sé que peso 70? Cuando yo tengo una balanza y la atracción que hace la Tierra hacia la gravitación, a mí me permite saber mi peso, ¿ya? Ahora, el peso, como digo, el peso depende de la masa, sí, sí depende, pero no es lo mismo. ¿Estamos claros hasta aquí? Ya. La caída de un objeto sobre la superficie terrestre tiene lugar a una aceleración a la que llamamos aceleración de la gravedad. ¿Ya? Que representamos mediante el vector de la gravedad, es decir, la aceleración de la gravedad coincide con la intensidad del campo gravitatorio terrestre. Por tanto, la gravedad no es constante, sino que disminuye al alejarnos de la superficie de la Tierra. ¿Ya?
¿Esto qué quiere decir? ¿Han visto ustedes en los dibujos animados cuando, por ejemplo, están en la Tierra, chévere, todo por el estilo, pero salen de la Tierra en un momento de movimiento y lo que hacen es flotar, ¿no es cierto? Mientras más lejos estemos de la Tierra, menos gravedad hay. Eso es lo que me está explicando en este momento. El peso o fuerza de la atracción gravitatoria está relacionada con la intensidad del campo gravitatorio mediante la siguiente expresión matemática. El peso es igual a la masa por el vector de la gravedad, donde la gravedad es el campo gravitatorio terrestre, o la gravedad en el punto donde se encuentra el objeto. La línea de acción de la fuerza peso, igual que el vector campo gravitatorio, va dirigido desde el centro de la gravedad del cuerpo hasta el centro de la Tierra y tiene dirección radial en cualquier punto. ¿Por qué tiene, aquí ya aumentamos algo, el radial? ¿Por qué será radial? ¿Por qué será que dice que la gravedad de un cuerpo hasta el centro de la Tierra y tiene una dirección radial? Cuando hablamos de radiales o radial, hablamos de círculos. Excelente, sí, hablamos de círculos. Entonces, en este punto ya tenemos una dirección radial, no es lineal, es radial, porque hacemos algunas observaciones en dicho anterior. El peso es, a diferencia de la masa, una magnitud vectorial al tratarse de una fuerza específica. Por tanto, la unidad del sistema internacional que es el Newton. Recuerden que cuando hablamos de una fuerza, su sistema internacional o su unidad del sistema internacional son los newtons. Eso no quiero que nunca se olvide. ¿Ya? El peso de un cuerpo disminuye conforme en este se aleja la superficie de la Tierra. Sin embargo, su masa es una propiedad característica del cuerpo e independiente del punto de gravitación en el que se encuentre. El principal mérito de Newton reside en considerar que la fuerza se provoca por la caída de los objetos. Ya sobre la superficie, es decir, lo que me está explicando aquí simplemente es que si yo boto algo, pues va a caer hacia el centro de la Tierra. Vamos a explicar un poquito más rápido esto para poder realizar el cuestionario, chicos. Ya deben tener ustedes el cuestionario listo. La interacción electrostática. Si al peinarte algunos pelos se adhieren al peine o si oyes crujidos al abrigarte con una manta sintética, estás ante una manifestación de interacción electra o electrostática. Es un tipo de fuerza que forma parte de la interacción electromagnética y una de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. La electrización y cargas eléctricas. Los primeros fenómenos de electrización registrados datan aproximadamente del 600 a.C., cuando Tales de Mileto observó que el ámbar o resina, electrón en griego, atraía cuerpos muy ligeros, como plumas, tras haberse frotado en una lana. En el siglo XVI y XVII se observó que las sustancias como el vidrio también atraen a pequeños cuerpos tras ser frotados con seda. Además, se constató que al acercar dos trozos de ámbar o plástico, tras haberlos frotados a la lana o dos vidrios después de frotarlos con seda, se repelen entre sí. ¿Por qué? Porque tienen las mismas cargas, los mismos signos de cargas. Sabemos que la naturaleza eléctrica de la materia se debe a que el átomo que las forma contiene protones o cargas positivas y electrones como cargas negativas. En general, el átomo es neutro. ¿Por qué es neutro? ¿Quién me dice por qué es neutro? ¿Será que no tiene cargas? No, porque se anula con el electrón, creo que era. Ya, tienen las mismas cargas positivas como las mismas cargas negativas. Por eso es un neutrón. ¿Ya? Pueden ser dos tipos, positivas o negativas, las cargas del mismo signo se repelen. Ojo con eso, del mismo signo, si tengo más y más, se van a repeler, si tengo menos y menos, se van a repeler. Y los signos contrarios se atraen, si tengo un menos y un más, se van a atraer. La unidad de la carga eléctrica en el sistema internacional es el culombio. La carga eléctrica está cuantizada, la carga de cualquier cuerpo es un múltiplo entero de la unidad de carga del electrón y el valor es de 1.602 por 10 a la menos 19 colombios. La carga electrónica puede pasar de un cuerpo a otro, pero nunca puede crearse ni destruirse. Principio de conservación de la carga, como también principio de conservación de la masa. Es la misma. La electrización por frotamiento, al frotar dos cuerpos, pasan electrones del uno al otro y el cuerpo que gana electrones queda con carga negativa y el que los pierde con carga positiva. La electrización por inducción. Al aproximar un cuerpo cargado eléctricamente a un cuerpo neutro, sin carga neta, el cuerpo cargado provoca la redistribución de las cargas del cuerpo neutro por atracción o repulsión, de modo que su carga total no varía.
pero una zona queda con una carga positiva y la otra con carga negativa. En la causa de que el ámbar y el vidrio pueda atraer pequeños objetos, lo que pasaba con nuestra cabecita cuando frotábamos un globito a la cabeza, ¿recuerda? Cuando frotábamos, el cabello ya se alzaba así, o frotábamos de una lana y cogíamos papelitos y se volvía a pegar en esto. Eso es lo que pasa. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Son tres cosas que ustedes deben saber. La carga neutra no es que no tenga carga, sino que tiene las mismas cargas positivas como negativas. Se mide en colombios. Las cargas del mismo signo se repelen y de signo diferente se atraen. Y por último, la conservación de la carga eléctrica que dice, nunca se destruye, solo se transforma. Listo, chicos. Eso es con respecto al día de hoy con la clase. Les voy a compartir pantalla de lo que es el cuestionario. Por favor, hasta mientras ustedes también tengan a su manito su cuestionario ya realizado para que me digan las respuestas y yo decirles si están bien o están mal, ¿ya? Es un segundo de bachillerato, ¿verdad? Sí, miss. Ya. Vamos a hacer rapidito antes de que se nos acabe el tiempo. Les voy a compartir pantalla de lo que es el cuestionario, ¿no? Uy, ya tenemos 10 minutos nomás. Vamos a ver, ya se puede observar, ¿verdad? Ahí se ve. Ya. Listo, chicos. Analiza la pregunta y selecciona la respuesta correcta. ¿Qué es el trabajo en la física? Bueno, igual ya creo que está de más, ¿no? Estaba también puesto en negritas. Por ahí les di una ayudita, ¿no? Energía transferida por una fuerza que produce desplazamiento. Excelente. Examine el enunciado y elija la respuesta correcta. ¿Cuál es la unidad de trabajo del sistema internacional? El Jules o el Julio, que es lo mismo. El Joule. ¿Qué condición debe cumplirse para que haya trabajo? Aquella fuerza y desplazamiento. Excelente. Vamos a más. Considere la interrogante. Si su fuerza actúa perpendicular a desplazamiento, el trabajo realizado es Nulo. nulo. Excelente. ¿Qué tipo de energía tiene un cuerpo en movimiento? Cinética. Excelente. ¿Qué tipo de energía está asociado a la posición de un cuerpo? Potencial gravitacional. Excelente. Estudie el enunciado. La energía cinética depende de... Masa y velocidad. Excelente, recién nomás vimos eso. ¿Qué ley afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma? Es la que les acabo de dar hoy. Conservación. Sí, principio de la conservación de la energía. Reflexionemos de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fórmula de energía cinética? Un medio por masa vector 2. V2, no sé cómo es. O el volumen al cuadrado. ¿Qué unidad se Volumen. utiliza para la energía potencial? El Joule. Sí, en este caso Joule. solo está J. Le puse los dos para que ustedes reconozcan tanto el nombre como cómo se representan los problemas. ¿Qué es la potencia?
Trabajo por unidad de tiempo. Excelente. ¿En qué unidad se mide la potencia en el sistema internacional? Watts. Excelente. Si un dispositivo realiza 300 julios en 10 segundos, ¿cuál es la potencia? 30 watts. 20, excelente. ¿Qué nombre recibe el rendimiento o efectividad de una máquina? Eficiencia. Eficiencia. Bien. ¿Qué tipo de máquina simple es una rampa? Plano inclinado. Vamos bien. Chuta, estamos a medias y ya nos acaba el tiempo. La fuerza que se aplica en una máquina se denomina. Potencia. Bien, vamos bien. ¿A qué se llama resistencia en una máquina? Fuerza que se desea vencer. Ya. ¿Cuál es el propósito de una máquina simple? Facilitar el trabajo. En un sistema ideal sin fricción, la energía mecánica se. Conserva. Sí. Cuando aumenta la altura de un cuerpo, su energía potencial. Aumenta. Excelente. Vamos. ¿Qué tipo de palanca es la carretilla? Segundo género. Excelente. ¿Qué relación existe entre energía, trabajo y potencia? La potencia es el trabajo realizado en un tiempo determinado. Sí. ¿Qué significa que una máquina tenga 80% de eficiencia? Que convierte el 80% en la energía en el trabajo útil. ¿Qué es la energía mecánica? Suma de energía cinética y potencial. Vamos. Una polea cambia principalmente. La dirección de la fuerza. Ya, sí. Espera. Aquí está. Cuando se libera un objeto de cierta altura, ¿en qué transforma su energía potencial? En energía cinética. Chévere. ¿Qué energía se asocia con la deformación de un resorte? Potencial elástica. Sí. ¿En qué tipo de palanca está el punto de apoyo entre la fuerza y resistencia? Primer género. Sí. ¿En qué unidad se mide la energía del sistema internacional? Ya sabemos que es el Julio, se ha repetido esta pregunta, no importa. ¿Cuál es el efecto de fricción en la eficiencia de una máquina? La disminuye. Sí, algunas se repiten, pero no hay ningún problema, chicos. Igual solo son 10 preguntas del examen. Así está todo, chicos. Así está súper todo. Les deseo un excelente día, que la pasen súper bien, no se olviden de realizar las actividades y por favor estudien, chicos, estudien, no estudien por A, B o C, sino que simplemente por la respuesta que acaba de dar, por ejemplo, en este caso Amanda. Que tengan un excelente día, chicos. Si no tienen preguntas o dudas, ya pueden nomás salir de la reunión. Gracias. Chao, Miss. Chao, Amanda.